Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González y hoy comenzamos la primera exposición de la tercera unidad en la clase de Medicina Forense para la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. El tema que va a exponer el día de hoy es toxicología forense. Le damos la palabra a Marín Ivana Hernández para que inicie la exposición. Buenas tardes, doctor Álvarez y compañeros. Como bien dijo el doctor, disculpen, somos el grupo A, compuesto por los compañeros Angélica Matamoros, Ana Casco, su servidora Mayrin Hernández, la compañera Jessica Romero y el compañero Eric González. Bien, para empezar, la toxicología forense nos permite la determinación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con el objeto de ayudar a la investigación. Cuando se refiere a sustancias estupefacientes, estas sustancias son las que no están permitidas, ya que no cumplen una función médica. Estas sustancias son conocidas como la heroína, la cocaína, la marihuana, el LSD, entre otras. También son conocidas como sustancias ilícitas o ilegales. Y las sustancias psicotrópicas, estas sustancias sí están permitidas, pero médicamente controladas. Las podemos encontrar en cualquier tienda bajo una receta médica o sin ella. También bajo el nombre de de alcohol y tabaco, y se conocen como sustancias lícitas o legales. Continuando con la toxicología forense, esta, por ejemplo, en la investigación médico-legal interviene al establecer la causa de muerte, la del envenenamiento y del uso de la droga. Para tener un concepto más entendible, la toxicología forense es la ciencia que estudia los efectos adversos, o sea, los contrarios, que los agentes físicos, químicos o tóxicos pueden producir en el hombre o en los animales. La toxicología abarca desde estudios de investigación básica sobre el mecanismo de acción de los agentes tóxicos hasta la elaboración e interpretación de pruebas normalizadas para determinar las propiedades tóxicas de los agentes. Estos métodos son asimismo muy utilizados por industrias en el desarrollo de sus productos, ya que les permiten a ellos obtener una información muy valiosa, para el diseño de determinadas moléculas o formulaciones para sus productos, como los plaguicidas o medicamentos, entre otros. Pero, sin embargo, es muy difícil obtener un concepto real de la palabra tóxico, ya que aún hay elementos que forman parte esencial de los organismos vivos, como pueden ser lesivas y producir trastornos en el equilibrio biológico molecular o celular. Entonces, todas las sustancias tóxicas serían consideradas todas las sustancias tóxicas, y entre ellas los alimentos, los medicamentos y el veneno. La única diferencia que existiría sería la dosis. Los elementos que la toxicología considera como venenos son aquellas sustancias que tienen una capacidad inherente de producir efectos sobre el organismo. De este modo, definiríamos un tóxico como todo agente químico que, una vez ingresado en el organismo, altera elementos bioquímicos fundamentales en la vida y posiblemente podría producir la muerte. Siguiendo con esto, les hablaré acerca del laboratorio de toxicología forense, que tiene una función primordial, la cual es aislar e identificar las drogas y venenos u otros compuestos químicos en fluidos y en el tejido humano, relacionados con hechos que son objetos de la investigación criminal. Cuando es pertinente, estos compuestos son cuantificados. Cuando se refiere que son cuantificados, nos dice que los toxicólogos miden y mapean la dosis, o sea que por cada dosis hacen un conteo y observan qué efectos producirán en el ser humano. En el laboratorio de toxicología forense se encuentran varias máquinas, de las cuales les voy a hablar de unas 2 o 3. En ellas se encuentran el cromatógrafo de gases. Esta nos permite lograr pruebas científicas de carácter confirmatorias del alcohol. Y a través de este análisis se pueden establecer si se trata de drogas lícitas de ventas controladas, como el resistol, entre otras. El espectrómetro de gases y masas.
Esta tiene su importancia ya que nos permite separar e identificar plenamente la sustancia de fluido biológico y físico, como la sangre, y el espectrofotómetro infrarrojo. Este es aquel que podemos obtener una identificación plena de sustancias prohibidas ilícitas, como es la cocaína, heroína y anfeta, entre otras. También se encuentran las pruebas de ensayo químico de la marihuana, la TDX y FLX y el escáner de iones. Hablando ahora del personal del laboratorio de toxicología forense, encontramos el toxicólogo forense, que también interpreta los resultados obtenidos de manera que puedan ser utilizados por el médico forense y los operadores de justicia, bien sea para concluir sobre una causa de muerte o para explicar cierta conducta o el estado del individuo bajo el efecto de las drogas. La toxicología forense es una especialidad que se aplica a casos en los que los efectos adversos, o sea, los efectos contrarios, tienen consecuencias médicas legales y en donde los resultados son susceptibles de ser utilizados en una corte. Como último punto de mi parte, tengo las subdisciplinas de la toxicología forense. En esta encontramos 4 puntos. La toxicología post-mortem. Esta se aplica para determinar sustancias de interés toxicológico en las muestras extraídas del cadáver, colaborando con el médico patólogo en el estudio de las causas de muerte asociadas con tóxicos, donde éstas se establecen como el agente de muerte o bien inciden de alguna manera contribuyente a la misma. La toxicología conductual. Esto se aplica para la identificación y la determinación cuantitativa de drogas que alteran la conducta del individuo, induciendo comportamientos agresivos o bien incapacitantes de las funciones físicas y mentales o que actúan como disociativos, alterando la percepción de la realidad o abstrayendo al individuo completamente de la misma. Un individuo con drogas en su interior bien puede cometer un homicidio o suicidarse. La toxicología antidopaje, que es la que mayormente conocemos y es una palabra que se nos hace muy común a nosotros, es la que se dedica a la investigación del consumo de drogas y otras sustancias que modifican el desempeño del individuo en el deporte, tales como anabólicos y diversos fármacos, constituyéndose como práctica fraudulenta. Los anabólicos son esteroides sintéticas, o sea, artificiales de testosterona. Esta es la principal hormona sexual en los hombres. Es necesaria para desarrollar y mantener las características sexuales masculinas, como el vello facial, la voz profunda y el crecimiento muscular. Muchos deportistas, más que todo por el crecimiento muscular, consumen anabólicos. Uno de los casos famosos de antidopaje ha sido el de Maradona, que fue expulsado de varios partidos por lo mismo, y la toxicología forense en el lugar de trabajo. Esta se desarrolla conforme a esquemas reglamentados con el fin de determinar el consumo de drogas por trabajadores con funciones sensibles, tales como los agentes policiales y otros del sector de seguridad y justicia, así como los pilotos y conductores de vehículos de transporte terrestre. Las empresas suelen hacer mensualmente, semanalmente, cada 6 meses, chequeos médicos para ver si encuentran drogas en estos trabajadores, como en el caso de los agentes policiales, que se trabajan bastante cuando confiscan o algo parecido con drogas, se ven tentados a probarlas, entonces les hacen un chequeo para ver si consumieron la droga o algo así. Y con los pilotos o conductores, también el chequeo, porque si ellos hacen un viaje con un camión, digamos, por ejemplo, con medicamentos y se encuentran drogados, pueden tener un accidente y perder la vida en su caso, y en la empresa afectaría por la pérdida del medicamento. Y este ha sido todo por mi parte. Los dejo con la compañera Jessica. Hola, muy buenas tardes, compañeros, doctor presente. Yo continuaré con lo que son la clasificación de los delitos. Y antes de comenzar, quiero recalcar que la clasificación de estos delitos se basan pues en una perspectiva diferente, ya que es a la toxicología, o sea, sustancias químicas o nocivas para la salud. El primero serían los delitos contra la seguridad colectiva. Son aquel conjunto de conductas penales que atentan contra la seguridad de las personas.
En nuestro artículo penal podemos citar lo que es el artículo 178, donde nos habla de la contaminación radioactiva, donde nos dice que esta pues una contaminación de radiaciones ionizantes, es decir que estas sustancias pueden encontrarse en nuestro entorno y pueden ser perjudiciales para la salud. Como ejemplo de ello, tenemos lo que son los casos muy conocidos como son el desastre nuclear de Chernobyl y las bombas que fueron lanzadas a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que como en ese entonces se ignoraban los efectos tardíos de lo que era la contaminación radiactiva, esa terminó haciendo estragos con las personas de dichas ciudades. Porque las personas que no murieron en el instante, digamos, en que pasó el desastre, quedaron propensas a lo que son enfermedades como la leucemia y el cáncer. En lo segundo, los delitos contra la vida, la integridad corporal y la salud, pues son aquellos delitos que atentan contra el bienestar, la salud, la vida de las personas. Entre ellos podemos encontrar lo que es el incendio, que lo encontramos en el artículo 183 de nuestro Código Penal, donde un incendio provocado por sustancias químicas tóxicas puede provocar no solo daños materiales, sino también enfermedades más que todo del tipo respiratorias y del sistema circulatorio, sí, del sistema nervioso, perdón. También podemos agregar aquí a este tipo de delitos lo que son los homicidios. Tal vez una persona que mata a la otra, ya sea por un veneno o una intoxicación, pues es considerada un homicidio, porque aquí esta persona planeó lo que es matar a la persona con una sustancia extraña que cuando esta sustancia entró al organismo de la otra persona, pues causó una alteración y pues deterioró su funcionamiento. En los delitos contra los derechos laborales tenemos lo que es el artículo 291, donde nos dice que quien pone en peligro la vida o salud, la integridad física de los trabajadores por no facilitarles los medios y medidas de seguridad e higiene, pues será castigado. Un ejemplo de este delito sería aquellas personas que no poseen las medidas necesarias, como ser las personas que trabajan con sustancias químicas, y pues a estas personas no se les brinda lo que son un traje necesario, adecuado de protección, tal vez un cubrebocas, unos lentes, una carátula, que digamos, eso los va a proteger de algún accidente que pueda causar esa sustancia. Entonces, la constante exposición a esas sustancias puede causar un daño al organismo, enfermedades, ya sea a corto o largo plazo, y pues se deben tomar las medidas necesarias, más que todo incurriría en un delito por parte de lo que es el patrono. Tenemos los delitos contra la salud pública. Estos los podemos encontrar en lo que son los artículos 298 y otros, donde más que todo habla de los delitos relativos a medicamentos y productos sanitarios. Más que todo aquí, el delito pues sería de fabricar y comercializar productos o fármacos que estén deteriorados, caducados o que incumplan con las exigencias y pues que en base a esto sean perjudiciales para la salud o la vida de las personas. Así como también se puede mencionar lo que son la venta libre de venenos, que este tipo de cosas no puede adquirirlas cualquier persona porque no se sabe para qué esta persona las va a utilizar. Puede que con un tipo de veneno o sustancia tóxica
esta persona pueda matar a otra o incluso pueda suicidarse. En los delitos relativos a alimentos o productos destinados al consumo, pues aquí cabería lo que son los plaguicidas, que bueno, estas son sustancias químicas que destruyen plagas, ¿verdad? Que se encuentran ya sean en los animales o en las plantas. Son sustancias que son muy utilizadas en lo que son en la agricultura, para más que todo, ¿verdad? Las plagas. Digamos, estas sustancias muchas veces pueden entrar en contacto directo con la fruta, la verdura, y puede más que todo adherir ese tipo de sustancias, y luego nosotros consumimos ese tipo de producto y nos podemos intoxicar sin saberlo. Y por último tenemos los delitos contra el medio ambiente, que aquí caben los que son los delitos de contaminación ya sea del aire, agua, suelo, o los delitos del manejo ilegal de desechos. Digamos, una industria que trabaja con sustancias químicas, tal vez estas personas no se encargan del adecuado procedimiento o del manejo correcto de los residuos de esas sustancias, y por lo tanto pueden provocar una contaminación, ya sea medioambiental o que dañe directamente a las personas por ser expuestos a ellas. La siguiente. Están los elementos jurídicos y evidencias a investigar. Dice que se debe considerar el contexto de la investigación, particularmente cualquier síntoma físico que haya presentado en este caso la víctima, al momento de ingerir o administrarse alguna sustancia química nociva. Tal vez esta persona al momento de administrarse una dosis de, no sé, una droga, experimentó un paro cardíaco o tal vez empezó a convulsionar. Estos deben ser puntos muy importantes que se deben ver en la investigación. Luego dice que se debe determinar cuáles sustancias tóxicas están presentes en la evidencia, bajo qué concentraciones y cuáles serían los efectos de dichas sustancias en el organismo. Entonces, esto sería para determinar qué sustancias fueron usadas, pues para esto se realizan muestras para hacer un análisis toxicológico, ya sea en la sangre, en el hígado, el pulmón, contenido gástrico, contenido intestinal, para saber detalladamente cuál fue la sustancia específica, ¿verdad?, que ocasionó esa toxicidad en la persona. Y también determinar qué cantidad fue administrada. Tal vez esta persona sufrió de una sobredosis, entonces aquí se puede saber si lo fue o no. Y pues los efectos que dichas sustancias pueden causar en el organismo, ¿verdad? Y están los puntos, ¿verdad? Que en la escena hay que investigar lo que son todas las evidencias, más que todo recipientes con medicamentos, polvos, residuos, huellas dactilares. Pues en la víctima, ¿verdad? Más que todo hay que hacer un análisis para saber qué fue lo que ocurrió en esta persona, cómo se intoxicó y con qué sustancia. El victimario, ¿verdad? Que, o sea, sería la persona que cometió el delito. Pues si esta persona todavía conserva lo que es el frasco donde estaba el veneno que él puso para matar a la víctima. Y bueno, más que todo la arma sería el tipo de veneno que esta persona utilizó para dañar a la otra. Eso es todo de mi parte. Buenas tardes, compañeros y doctor. Yo voy a continuar hablando sobre las técnicas y métodos de laboratorios médicos policíacos para encontrar evidencia. Y aquí vamos a ver que se divide en dos. Una cuando no se sospecha que existe el tóxico, y la otra cuando sí se sospecha que hay un tóxico. Cuando no se sospecha de un tóxico, se debe realizar primero la separación del medio de la evidencia, y como segundo punto, las técnicas de identificación directas, que aquí no se realiza la separación.
y se puede usar muestras poco complejas o con técnicas muy especiales como los inmunoensayos, que son técnicas analíticas de laboratorio, y la cromatografía de líquidos, que es separar los componentes de una mezcla. Y como segundo punto, cuando no se sospecha de ningún tóxico, entonces se deben buscar todos y se deben cuantificar, identificar el tóxico. Y para ello se requiere una sistematización analítica tóxica general, y esta va a consistir en 7 pasos, que el primero es la separación o extracción del tóxico de la muestra, y como segundo paso, el fraccionamiento del dicho extracto, y como tercero, la purificación de los extractos obtenidos. Cuarto, detención de la sustancia xenobiótica, que cuando nos referimos a la sustancia xenobiótica es la sustancia química que se encuentra dentro del cuerpo o dentro de la escena, que no debería estar ahí, y esta causa daños al organismo. Entonces, luego de eso se va a identificar el tóxico, luego se va a determinar o dar la valorización cuantitativa, y como por último punto vamos a interpretar los resultados y la elaboración de un informe toxicológico. En cuanto a la determinación o ver la cuantía cuantitativa, existen dos. Esta va a ser primero que todo la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es cuando solo se necesita saber si en la muestra hay un tóxico o no. En algunos casos la presencia del tóxico mismo ya indica intoxicación, y esto permite llegar más rápido al diagnóstico. Y en cuanto a la cuantitativa, cuando se necesita saber la concentración del tóxico y así establecer si hay o no hay intoxicación. En la toxicología clínica es necesaria la determinación cuantitativa, es saber la cantidad del tóxico que se encuentra, para así determinar la gravedad del problema y así deducir las medidas terapéuticas necesarias que se van a tomar en el caso. Siguiente. Ahora vamos a ver las penas según el Código Penal. La compañera Jessica ya abordó cuáles son esos delitos. Entonces vamos a iniciar con el artículo 178, que habla sobre la contaminación radiactiva. Esta va a tener una prisión de 6 a 12 años e inhabilitación especial para el ejercicio de una profesión, y este será por el doble de tiempo que dure la pena de prisión, es decir, que si la persona guarda arresto por 6 años, va a estar inhabilitado para ejercer su profesión por 12. Luego el artículo 183, que dice que la persona va a guardar prisión de 10 a 15 años y una multa de 150 a 300 días multa. Y esta tiene un agravante que va a aumentar 1/3 cuando las circunstancias ya sean cómo se realizó el incendio, y en este caso, en relación a la toxicología forense, sería haber usado aceleradores del proceso del incendio. Luego tenemos el artículo 192, que habla sobre el homicidio, que este va a tener prisión de 15 a 20 años siempre en relación a la toxicología forense, y el asesinato, que va a tener de 20 a 25 años y va a incurrir en un agravante cuando esta sea por una promesa remuneratoria. Luego tenemos el delito contra la seguridad de los trabajadores, que abordaba la compañera Jessica, que esta va a tener una prisión de 6 a 12 años sin prejuicio de lo que pudo haber causado la comisión de ese delito, ya sea un homicidio o un asesinato. Luego tenemos en el artículo 300 el delito de dopaje, que este va a tener una prisión de 6 meses a 3 años y una multa de 300 a 500 años. Y esto quiere decir a cualquier persona que administre sustancias a los deportistas, más que todos confederados, y estos causen un peligro en su salud. Luego la suministración peligrosa de sustancias, esta va a tener de prisión de 2 a 4 años y va a aumentar cuando concurran ciertas circunstancias, como es la falta grave al cumplimiento que deben tener, por ejemplo, los plaguicidas y todos aquellos elementos que tienen la comida para preservarse, que es lo que hablaba la compañera Jessica. Luego tenemos el artículo 312, que es el tráfico de drogas. Y esta va a tener prisión de 10 a 15 años y va a aumentar 1/3 cuando concurran las circunstancias, la cantidad de droga, si esta fue suministrada a un menor de edad o si es por una banda delictiva encargada directamente de narcotráfico. Y luego el tráfico de precursores, que esos son los comportamientos delictivos que recaen sobre equipos, materiales, sustancias y otros productos que se utilizan en la elaboración de las drogas, ya sean las balanzas, los molinos, los objetos para envasar la droga o las semillas destinadas al cultivo. Esta va a tener una prisión de 4 a 6 años. Luego tenemos la contaminación del aire, las aguas o los suelos. Esta va a tener prisión de 3 a 6 años y una multa de 300 a 600 días.
y va a aumentar, va a tener un agravante de 100 a 500 días si incurren en algunas de las circunstancias contempladas en el artículo 321, que nos hablan de todas aquellas sustancias estupefacientes tóxicas ya establecidos en el convenio y los protocolos de las Naciones Unidas hecha en New York. Luego tenemos el manejo ilegal de desechos peligrosos. Este va a tener prisión de 3 a 6 años y una multa de 300 a 600 días. Esto ha sido todo por nuestra exposición. Ahora vamos a destacar algunos puntos importantes por la compañera Angélica. Angélica. Bueno, creo que Angélica no está, entonces hasta aquí acabó nuestra exposición. Estamos abiertos a sus dudas y... No, sí, esto lo que pasa es que no había entendido. Bueno. Disculpe. Buenas tardes, compañeros. Como ya decía la compañera, yo les voy a hacer un resumen acerca de los 7 puntos importantes requeridos en la exposición. Para comenzar, me gustaría explicar qué es la toxicología forense, y esta es una rama de la toxicología que estudia los métodos de investigación médico-legal en los casos de envenenamiento, intoxicación y muerte, ya que muchas sustancias no generan ninguna lesión característica, de tal manera que si se sospecha de alguna reacción tóxica, la investigación visual no sería del todo suficiente para llegar a una conclusión. De tal manera que esta es la ciencia encargada de estudiar esos efectos adversos que los agentes físicos y químicos pueden producir en el hombre o en los animales. Además, la toxicología forense es una especialidad de la toxicología que se aplica en casos en que estos efectos adversos tienen consecuencias médicos legales y donde los resultados son susceptibles de utilizar en la corte. Como pudieron observar a lo largo de nuestra presentación, mostramos una serie de delitos o clasificaciones de los mismos, por lo cual hemos considerado importante aclarar los delitos y penas agravantes de acuerdo al Código Penal vigente, y es por ello que yo daré algunos ejemplos de cómo puede relacionarse la toxicología forense con estos delitos. Entre esta clasificación podemos encontrar la contaminación radiactiva, que en exposiciones leves o moderadas, las partículas radioactivas pueden ocasionar diversas afecciones graves de salud, como ser el cáncer, problemas genéticos, pérdida del cabello, etc. En exposiciones de alto nivel, la consecuencia podría ser mayor y ocasionar la muerte. Como segundo tenemos el incendio. Se preguntarán por qué el incendio. Bueno, el incendio porque la inhalación de humo es una de las principales causas de muerte en los incendios, además que este contiene numerosas sustancias tóxicas. Aparte de que la toxicología puede intervenir y ayudarnos a determinar qué tipo de sustancia provocó el incendio, o si este fue accidental o fue ocasional. El homicidio o asesinato, este nos permite relacionar el victimario con la víctima a través de los restos de evidencia que encontramos en las partes, ya sea la víctima o el victimario. ¿Y qué materiales nos permiten hacer esta relación? Pues cualquier material biológico que podemos encontrar, como por ejemplo la sangre, fluidos corporales, un cabello, etcétera, que puede pertenecer a la víctima o al victimario, ¿verdad? Delitos contra la seguridad de los trabajadores. Este se emplea cuando se pone en peligro, en grave peligro, la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, por no facilitar, como decía la compañera Jessica, los medios o medidas de seguridad adecuados. El delito de dopaje, este lo podemos relacionar y nos permite evitar fraudes o competencias en atletas, y en caso de violaciones nos permite determinar si la víctima fue drogada o dopada para aprovecharse de su vida. El tráfico de drogas.
La toxicología nos permite determinar qué tipo de sustancia se encontró y si la sustancia encontrada es ilícita o es de uso comercial. En el siguiente, que sería tráfico de precursores. Este es básicamente el narcotráfico. Sabemos que de acuerdo a la evidencia encontrada y a la cantidad que se encuentra, pues se determinará el tipo de delito. La contaminación del aire, el agua, los suelos y el manejo ilegal de los desechos peligrosos. Por ejemplo, cuando las maquilas o las grandes industrias depositan sus desechos en fuentes de agua natural, o como ya lo dice el delito, los suelos, el aire, o la liberación de humos que pueden ser tóxicos o perjudiciales para la salud. Ahora bien, hay 4 elementos jurídicos y evidencias a investigar, y serán siempre la escena, la víctima, y el arma. ¿Por qué? Porque de esta manera encontraremos las evidencias relacionadas que relacionan al sospechoso con la víctima. Y por último, tenemos las técnicas o métodos de determinación, que puede ser cualitativa o cuantitativa. La cualitativa, cuando necesitamos saber si en la muestra que encontramos hay o no una sustancia tóxica. Y la cuantitativa, cuando necesitamos saber la concentración o la cantidad que se encuentra, ¿verdad?, del tóxico. La toxicología clínica es necesaria la determinación cuantitativa para determinar la gravedad de la intoxicación y así deducir las medidas terapéuticas más convenientes para el paciente en personas vivas, y en cadáveres para determinar qué tóxico, sustancia nociva o veneno provocó la muerte. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Si ustedes tienen dudas, comentarios, los pueden hacer en este momento. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de los expositores sobre toxicología forense. ¿Tienen alguna pregunta a los compañeros? ¿Dudas? ¿Comentarios? El contenido veo que es muy bueno, aunque creo que faltó algunas cositas, como por ejemplo aquellas sustancias químicas ilegales, ¿sí? Con respecto a la cocaína, la marihuana, el crack, pues no lo mencionaron. Mencionaron sí la pena, una pena ahí específica para una droga, pero de ahí pues ni siquiera la clasificación. Acuérdense que las drogas son ilegales en Honduras y también tienen penas. Y además es dependiendo si quien las cultive, quien las venda, las trafique, ¿verdad? Entonces todo eso está penalizado en las leyes hondureñas, ¿sí? Aunque no las mencionaron, ¿ya? Jessica, ¿cómo clasifican los tóxicos? De acuerdo a su origen, ¿cómo se clasifican los tóxicos? Solo recuerdo que estuve leyendo la parte del tóxico en un nivel mayor que se encuentra en la sangre, pero no sé si es a eso que se refiere. No, ahí son las muestras. Bueno, hablando de muestras, Mayrin, ¿qué muestra buscaría usted en la víctima para hacer análisis de tóxicos? Mayrin. Muestras de, podría ser La víctima. En la víctima. polvos, quizás. Ana María. Angélica. ¿Me puede repetir la pregunta, doctor, por favor? ¿Qué muestra buscaría usted para hacer análisis de tóxicos en la víctima de sospechosos de una muerte por una sustancia química? ¿Puedo responder yo, doctor? Soy Ana.
¿Quién es yo? Ana, siempre Dígame, del Ana. grupo. Pues el jugo gástrico, la saliva, pruebas de sangre también. ¿Qué pruebas? ¿Qué sangre? Eh, Ok, Mayrin, ¿qué técnica utilizaría en sangre para establecer alguna sustancia química? En la sangre, bueno, según lo que yo expuse, hay una máquina para poder identificar o separar la sangre y encontrar alguna sustancia con la espectrómetro de gases y masas. Muy bien. Excelente. Angélica, si usted quiere saber si una persona tiene cocaína en sangre, ¿qué técnica solicitaría? Da la casualidad que los exámenes o las técnicas para buscar evidencia de sustancias tóxicas, ya sea drogas o sustancias químicas que pueden llegar a provocar daño en el cuerpo, pues casi reciben el mismo nombre. Por ejemplo, el de cocaína, pues hacemos la concentración de cocaína en sangre. Así se llama la técnica, ¿sí? Es el mismo nombre, solamente que solicitamos la concentración de cocaína en sangre. Otra técnica que tenemos para determinar el alcohol, una intoxicación por el alcohol o un delito bajo el estado del alcohol, es el alcoholemia, ¿sí? Hay diferentes técnicas. Jessica, ¿qué evidencia buscaría usted en la escena para establecer el delito de una intoxicación, una muerte por intoxicación? Jessica. Bueno, pues más que todo se buscarían recipientes donde se haya mantenido el medicamento, bueno, polvos, residuos de esto. Si es que se elaboraba ahí mismo la sustancia, pues buscar instrumentos que se usaron para elaborar la sustancia, como tubos de ensayo, eh, marcas de pisadas, huellas dactilares. Creo que sería, eh, eso sería. Ok. Ana María, ¿qué evidencia buscaríamos en la casa del sospechoso? Que demuestren que usó químicos para matar a una persona. Pues recipientes con medicamentos, polvos, residuos de sustancias químicas, pueden ser facturas de haber comprado químicos, Bien. huellas dactilares. Ahí va a tener las huellas dactilares de él en su casa. A veces podemos buscar libros en la computadora de cómo hacer sustancias químicas o venenos que no sean perceptibles o que cuesten ser perceptibles, ¿verdad? Entonces, el buscar y ver que una persona anda buscando información sobre venenos, ¿verdad? Es algo muy útil en caso de presentar evidencia. O puede ser que en su celular y en su computadora quede registrada sitios donde se hacen venenos, cómo es la formulación de los venenos, ¿verdad? Entonces, porque normalmente de ustedes cuatro han buscado algún momento cómo hacer un veneno. No. ¿Verdad que no? No es normal. Solo es aquella persona que está maquinando la muerte de otra persona con un veneno, es que busca información a través de su celular, a través de su iPad, su tablet, a través de su computadora o libros, ¿verdad? Entonces, esa información es muy básica
para ir teniendo más evidencia. Y lo otro, como dijo la otra compañera de ustedes, es que hayan frascos, y esos frascos, pues frascos hay un montón, pero hay frascos que normalmente estos venenos traen el logo de veneno, una calaverita con huesos ahí como una X, o tiene el signo de toxicología, que son triángulos que lo dividen en 4 partes, y ahí dice que es una sustancia química, cuáles son las medidas en el caso de intoxicación. Ahí tiene todo el formato pegado en el frasco, ¿sí? Y si vemos que tiene un olor raro, también podemos obtener información para mandarlo a toxicología, porque normalmente esas sustancias químicas no están en las casas, a menos que sea una persona que trabaje con agronomía o con un laboratorio químico, pues a veces puede llevar algunas cosas a la casa, ¿va? Pero normalmente no están en las casas de las personas, ¿sí? Entonces, cuando vamos buscando evidencia, entre más evidencia tenemos que compruebe que esta persona estuvo tomando información, tiene químicos, y son los mismos químicos que están en la escena, son los mismos químicos que están en la víctima, entonces ya prácticamente estamos haciendo un caso más fuerte para demostrar la relación que tiene esta persona con el homicidio, ¿sí? Bueno, jóvenes, ¿queda alguna otra pregunta que quieran hacerle a sus compañeros? Felicito la exposición, estuvo muy buena. Creo que se cubrieron todos los puntos, a excepción de las sustancias químicas ilegales, ¿sí? Entonces, que hay una ley ahí que se llama la ley antidrogas o estupefacientes de Honduras, ¿sí? Para que lo investiguen. Bueno, jóvenes, nos despedimos para la siguiente posición el día de mañana, ¿verdad? Entonces, les deseo mucha suerte.